Recientemente adquirí un nuevo compañero de cuarto. Toda la situación nunca debería haber ocurrido, pero necesitaba a alguien que me ayudara con la renta, así que después de una publicación en Craigslist, él se mudó. Su nombre era Marcos, y me reveló que tenía algunos comportamientos extraños al dormir. Lo irónico es que yo también tenía antecedentes de sonambulismo, pero solo en raras ocasiones. El primer incidente ocurrió aproximadamente una semana después, cuando lo escuché gritar en medio de la noche. Como ambos dormíamos en habitaciones diferentes, en lados opuestos de la casa, los gritos sonaban distantes, pero lo suficientemente fuertes como para asustarme, así que corrí a ver cómo estaba. A medida que me acercaba a su habitación dejó de gritar, por lo que simplemente regresé a la cama. Durante el mes siguiente, no tuvo ningún problema. Noté que Marcos no tenía amigos ni familiares que lo visitaran, y nunca lo veía ni lo escuchaba hablar por teléfono o enviar mensajes de texto. Entonces, una noche cualquiera, Marcos comenzó a gritar nuevamente. Lo mismo. Me levanté para ir a su habitación, pero se detuvo antes de que llegara. Sin embargo, una noche me desperté por los gritos en mi propia habitación. No podía ver nada en el pánico, así que encendí la lámpara de mi mesita de noche. Y ahí estaba Marcos, al pie de mi cama, vistiendo ropa de dormir. Me asustó tanto que comencé a gritar, lo que lo despertó. Se disculpó y volvió a su habitación. Pero lo más aterrador ocurrió unas 2 noches después. Me desperté por el sonido de golpes, como si estuvieran usando herramientas o martillos. Encendí la luz y vi a Marcos arrodillado en una esquina trabajando en algo con sus manos. Unos segundos después de encender la luz, Marcos se congeló y luego giró lentamente la parte superior de su cuerpo para mirarme con una expresión vacía mientras yo estaba acostado en la cama. Estaba completamente aterrorizado, así que me deslicé fuera de la cama y salí de la casa. Esa noche dormí en mi camioneta, en el estacionamiento vacío de una iglesia. Cuando regresé a la casa a las 8 de la mañana, Marcos se había ido. Todas sus pertenencias habían desaparecido, no había señales de él por ninguna parte, como si nunca hubiera vivido allí. No conocía a ninguno de sus amigos o familiares, así que no tenía a quién llamar para preguntar por él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cuando finalmente me mudé al terminar el contrato de arrendamiento, mientras sacaba los muebles de mi habitación, me di cuenta de que la rejilla del aire acondicionado en la esquina donde había visto a Marcos arrodillado estaba suelta. Dentro de la rejilla había un sobre con un montón de fotos de mí mientras dormía. Las fotos tenían fechas y horas escritas a mano en la parte posterior. El único otro objeto era un palo de escoba tallado hasta quedar con una punta afilada. Estoy convencido de que Marcos estaba preparando todo para matarme esa noche, y al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, decidió irse para salvar mi vida. Todo indica que Marcos había estado entrando a mi habitación casi todas las noches, trabajando en la creación de esa punta de madera para usarla como arma, y yo nunca lo escuché hasta la última noche que lo vi. Esto ocurrió hace 6 años, el último día de agosto. Acababa de regresar de pasar el verano en mi casa y me estaba preparando para otro año de escuela. Mi novia y yo veníamos del aeropuerto y estábamos llegando al complejo estudiantil donde vivíamos. Afuera, fumando, estaba este hombre llamado Julio. Ninguno de los dos simpatizábamos mucho con Julio. Había estado viviendo en el apartamento de abajo el año pasado, y se había comportado de manera muy extraña con una de nuestras compañeras de piso, Sara, tanto que había sido expulsado de los pisos superiores. Así que, en su mayoría, lo ignorábamos. Sin embargo, Julio nunca dejaba pasar la oportunidad de socializar, así que nos saludó y nos dijo que no podíamos entrar. Esto se debía a que la perilla de la puerta faltaba. Era extraño, pero el edificio había sido renovado y convertido en un complejo estudiantil el año anterior, y era bastante descuidado, así que no pensamos mucho en ello. Volví a poner la perilla mientras Julio se alejaba al final del pasillo, gritando obscenidades por la calle. Eso nos preocupó un poco, porque aunque Julio era algo extraño, no era violento ni excesivamente agresivo. Entramos pensando que Julio probablemente estaba borracho, y nos dispusimos a irnos a la cama, ya que mi vuelo había llegado tarde y eran alrededor de la medianoche en ese momento. Dormir, resultó, era imposible. Julio seguía afuera,
gritando y comportándose de manera alterada. Entraba y salía de la casa golpeando puertas y pisando fuerte. La mayoría de las personas se habían mudado al final del año anterior, y no estábamos seguros de si Julio aún vivía allí. Decidimos que lo mejor era ignorarlo pensando que eventualmente se cansaría y no estaba lastimando a nadie. 1 hora y media después, Julio seguía con su espectáculo, pero ahora estaba justo afuera de nuestra ventana. Nuestro apartamento estaba al lado de otro edificio que estaban convirtiendo en más complejos estudiantiles. Julio golpeaba la cerca de cadena, maldiciendo sobre su casa, que estaba justo afuera de nuestra ventana. En ese punto, tanto mi novia como yo comenzamos a preocuparnos por nuestra seguridad. Los gritos y los golpes eran increíblemente violentos y no mostraban señales de disminuir. Decidimos salir, cerrar con llave las puertas y llamar a la policía. La policía tardó en llegar, pero Julio estaba perturbando la paz, así que tuvieron que hablar con él, diciéndole que se calmara y se fuera a dormir. Hablaron con mi novia, quien había hecho la llamada, y luego se fueron diciéndonos que los llamáramos nuevamente si la situación continuaba o empeoraba. Pensamos que esto sería el final de todo, al menos por unos 15 minutos. Todo estaba completamente en silencio. Luego, Julio descubrió que habíamos cerrado las puertas. No le gustó nada. Comenzó a gritar obscenidades mezcladas con «Esta es mi casa», cada vez más alto. Volvió a golpear la cerca de cadena y a gritarle a los borrachos que salían de los bares, pero la mayor parte del tiempo estaba justo afuera de nuestra ventana. Entonces hubo un breve silencio, seguido del sonido de vidrios rotos. Julio había lanzado una roca y rompió una de las ventanas en la habitación junto a la nuestra. Si hubiera sido una ventana más cerca, habría roto la nuestra, y habría entrado directo en nuestra habitación. Llamamos a la policía de nuevo, esta vez muy asustados por nuestra seguridad personal. Afortunadamente para nosotros, Julio dejó de lanzar piedras a las ventanas después de eso, posiblemente porque las ventanas estaban a más de un piso de altura. Sin embargo, los gritos y golpes en la cerca de cadena, así como en las puertas delantera y trasera, no se detuvieron hasta que la policía llegó y se lo llevó. Lo vimos unos días después, tras enterarnos de que, de hecho, ya no vivía en el apartamento. Estaba sentado en el césped, junto al camino de entrada, hablando por teléfono. Nos lanzó la peor mirada cuando bajamos del coche. Afortunadamente, no lo he vuelto a ver desde entonces, y estaré feliz si nunca me cruzo con Julio de nuevo. Hace casi 10 años mi mejor amiga y yo conseguimos lo que parecía ser el trato del siglo: vivir en la casa recientemente comprada y renovada de sus padres, con un alquiler ridículamente bajo. La razón era simple. Los padres de mi amiga querían que la propiedad no estuviera desocupada para que su seguro la cubriera. Estaban planeando vender su casa en el campo y mudarse más cerca de la ciudad en un año. Pero cuando vieron esta casa, les pareció perfecta, así que la compraron de inmediato. No querían lidiar con inquilinos desconocidos durante ese año, así que nos la ofrecieron. Era una casa encantadora, de estilo victoriano, con un pasillo que recorría la mayor parte de su longitud por un lado. 3 dormitorios y un baño salían de ese pasillo hacia la derecha. Al fondo de la casa había una sala de estar y cocina de planta abierta y un patio trasero. Estaba en un suburbio interior de Melbourne, así que el terreno estaba completamente cercado con vallas de casi 2 metros de alto en 3 lados, mientras que al frente había una cerca blanca de estacas, muy coqueta. En el lado derecho de la propiedad, había un camino de grava al aire libre, que quedaba entre las paredes de los dormitorios y la línea de la cerca. Comenzaba con una puerta en el jardín delantero, y recorría toda la propiedad hasta el patio trasero. Esto será importante más adelante. Obviamente, mi amiga consiguió el dormitorio principal al frente, con unas encantadoras ventanas tipo bahía que se abrían hacia el jardín delantero y la calle. Yo tenía el siguiente dormitorio, cuya ventana daba al camino de grava y la cerca, y el tercer dormitorio lo usamos como estudio. Vivimos allí casi 10 meses en pura dicha, una gran casa, excelente compañía, y aunque la zona era considerada un poco insegura, la ubicación era increíble. Una noche de verano, muy calurosa, nos dijimos buenas noches. Me fui a la cama y me dormí de inmediato. Mi compañera de casa se quedó leyendo en la cama por un rato, con solo su lámpara de noche encendida.
Llevaba poco más de una hora leyendo cuando escuchó un sonido extraño, como un rasguño en la ventana frontal de su dormitorio. Al principio pensó que era una rama de un árbol rozando la ventana, hasta que recordó que no había ningún árbol cerca que pudiera causar eso. Se quedó completamente congelada de miedo, mirando fijamente su libro, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que volvió a escuchar el ruido. Lentamente levantó la vista y vio a un hombre con una sudadera con capucha, tratando de abrir su ventana mirándola directamente a los ojos. Gritó, saltó de la cama y corrió directamente a mi habitación. Me desperté completamente aturdida mientras ella tiraba de mi mano y me susurraba desesperadamente que alguien estaba tratando de entrar. A veces tendía a ser algo dramática, pero juro que nunca había visto a alguien lucir tan genuinamente aterrada. Fui a buscar mi teléfono para llamar a la policía, pero me quedé completamente inmóvil cuando escuchamos el crujido distintivo de alguien caminando por el sendero de grava al lado de la casa. Ambas nos tiramos al suelo junto a mi cama y nos quedamos completamente en silencio. Los pasos seguían acercándose a mi ventana. No sé qué tienen los sonidos distintos en la noche cuando todo está en silencio, pero parecían ensordecedores. Y entonces me di cuenta de por qué sonaban tan fuertes. Mi ventana estaba completamente abierta. Salté, bajé la ventana de un tirón y cerré el seguro justo cuando él llegaba a la ventana. Golpeó el cristal, pero no reaccionó en absoluto. Simplemente trató de abrir la ventana con calma, y cuando se dio cuenta de que no podía, continuó caminando por el sendero hacia el patio trasero. En ese momento, estaba completamente aterrada, y mi amiga estaba en el suelo, sollozando, mirándome con los ojos llenos de pánico, como si fuera un conejito a punto de ser atrapado por un zorro. Corrí hacia la puerta trasera agradecida de encontrarla cerrada con llave, y volví a mi habitación para llamar a la policía. No sé qué sabían los policías que nosotros no, pero debieron haber roto algún récord de velocidad, porque llegaron en unos 3 minutos, sin luces ni sirenas. Los vimos dirigirse directamente por el sendero hacia el patio trasero. Escuchamos algunos ruidos en el patio, y luego un golpe en la puerta trasera. Un momento después los policías se identificaron. Resulta que el hombre había saltado la cerca trasera, y otro coche patrulla se dirigía a la calle contigua para buscarlo. Los 2 policías que estaban en nuestra casa nos preguntaron si estábamos bien, y luego nos pidieron permiso para entrar y revisar la casa. Los policías fueron absolutamente increíbles. Lograron calmarnos mientras se aseguraban de que el lugar estuviera seguro. Estaba realmente impresionada con la forma en que manejaron la situación. Les ofrecí una taza de té, que amablemente rechazaron mientras tomaban nuestras declaraciones. También nos preguntaron si teníamos algún lugar donde quedarnos esa noche. Mi amiga y yo nos quedamos en casa de su novio durante unos días después de eso. Y cuando volvimos a esa casa, nunca fue lo mismo. Nos sentimos completamente vulneradas, y terminamos mudándonos unas semanas más tarde. Nunca supimos si atraparon al tipo, pero hubo un apuñalamiento aleatorio unas noches después en la estación de tren que estaba a 2 calles de distancia. Si estuvo relacionado o no, no lo sé. Pero lo único en lo que puedo pensar es en lo afortunadas que fuimos de que todo terminara como lo hizo. Cuando tenía 18 años, vivía en un departamento independiente que estaba en un garaje. Tenía un segundo piso con otro departamento arriba. Mi apartamento era tipo estudio, y solo tenía paredes sin puertas que separaran las habitaciones. El segundo piso estaba siendo renovado y nadie lo había rentado. Por las noches escuchaba pasos, como si vinieran del piso de arriba. También oía a alguien subiendo y bajando las escaleras exteriores durante la noche. Una vez, saqué a mi perro San Bernardo para que hiciera sus necesidades, y salí cuando escuché rasguños en los escalones. Encontré a mi perro enredado alrededor de las escaleras de una manera que no podría haber hecho sola. Empecé a invitar a amigos a quedarse porque pensé que me estaba imaginando cosas, ya que era mi primera vez viviendo sola. Una noche, estaba acostada en la cama y un ruido me despertó. Me levanté medio dormida y vi una figura sombría al pie de mi cama. Podía ver el contorno de lo que parecía ser una persona delgada, hombre o mujer, con cabello desordenado y un sombrero de copa. Me dije a mí misma que solo estaba siendo paranoica e imaginando cosas. Agarré a mi perro y nos cubrí con una manta diciéndome que no era real. Unas semanas después,
Lanzaron una pelota de béisbol a través de la ventana de mi auto. Estaba afuera cubriendo la ventana rota con cinta cuando mi vecina se acercó a hablar conmigo. Una joven pareja había alquilado una casa en el mismo terreno. Le pregunté si sabía si nuestro casero había estado trabajando en la unidad de arriba o si quizás la había rentado, porque seguía escuchando ruidos. Me dijo que no, y se ofreció a que su esposo revisara el departamento de arriba. Mientras su esposo inspeccionaba, me dijo que tuviera cuidado con un hombre sin hogar que habían visto en el callejón detrás de la casa. Le pedí que me lo describiera, y me dijo que era alto y delgado, con el pelo largo y sucio, y que siempre llevaba un sombrero raro como el sombrerero loco. Su esposo regresó y me dijo que la puerta estaba abierta, pero que el suelo no estaba terminado en el apartamento de arriba, y que era imposible que alguien pudiera estar allí porque no había lugar donde pisar. Llamé a mi mamá y me ayudó a mudarme. Mientras cargaba el camión de mudanza, encontré 3 llaves de casa en diferentes lugares de mi jardín. Todas abrían mi puerta. Estoy bastante segura de que ese tipo estuvo viviendo conmigo, y yo no tenía idea. Esta historia me ocurrió a mí y a mi novia. Para darles un poco de contexto, nos conocimos en línea en 2015 y nos enamoramos. Nos comunicamos a través de Skype durante 3 años porque vivíamos en países diferentes, hasta que fui a vivir con ella en febrero de 2018. Unas semanas antes de que volara para encontrarme con ella, había hecho amistad con un grupo de chicos en su ciudad natal. Los conocí poco después de ir a vivir con ella. Tenían entre 16 y 18 años. Venían a visitarnos muy seguido porque vivíamos cerca de la escuela secundaria a la que asistían. Al principio me parecía un poco raro que siempre vinieran y nos quitaran tanto tiempo, pero con el tiempo se convirtieron en buenos amigos. Sin embargo, había uno en particular que siempre me incomodaba: David. Como mencioné antes, los chicos venían a visitarnos con frecuencia, pero David era el que siempre monopolizaba nuestro tiempo. Me refiero a que nos mandaba mensajes casi todos los días preguntando si estábamos en casa y si podía venir, y luego se quedaba casi todo el día, desde la mañana hasta la noche. Además, hacía todo lo posible por encontrarse con nosotros por casualidad cada vez que salíamos. Ya fuera la tienda, una cafetería o cualquier otro lugar, ahí estaba David, como si supiera exactamente dónde íbamos a estar. Aunque me molestaba, no había nada particularmente extraño o aterrador, aún. Cabe señalar que vivimos en un pueblo pequeño, donde es casi imposible no encontrarse con alguien que conoces de camino a la tienda o algún otro lugar. Además, lo había conocido por tan poco tiempo como mi prometida, lo que no era mucho, así que pensé que quizás lo estaba juzgando demasiado rápido. Además, él también estaba en una relación a distancia con una chica de otro país, esperando conocerla en persona, tal como me pasó a mí, así que en ese aspecto podía entenderlo. Decidí no darle más vueltas al asunto, pero me propuse estar atento a cualquier comportamiento sospechoso. El problema empezó cuando David comenzó a intentar incorporarse en otros aspectos de nuestra vida. Hacía amistad con personas con las que llevábamos años de amistad. Se unía a nosotros cuando íbamos a ver a esos amigos, aunque no lo hubiéramos invitado, y hasta se reunía con ellos sin que nosotros lo supiéramos. Un ejemplo que siempre recordaré fue cuando íbamos a salir con unos amigos de mi prometida. Cuando terminamos de encontrarnos con nuestra amiga y nos preparábamos para subirnos al coche para ir a su casa, David apareció de la nada e insistió en acompañarnos, sin haber sido invitado. Fue muy incómodo que simplemente se autoinvitara, sin nuestro permiso ni el de nuestra amiga. Luego, cuando terminamos la reunión y regresábamos caminando a casa, asumimos que se iría a la suya, ya que pasábamos por delante de su casa. Pero no, siguió caminando con nosotros, con la excusa de que necesitaba comprar algo en la tienda, aunque ya habían cerrado todas las tiendas hacía más de 1 hora y él lo sabía. Continuó siguiéndonos hasta que casi llegamos a casa, y ahí fue cuando finalmente tuvimos que poner un alto y decirle que estábamos cansados y queríamos dormir. Nos llevó unos 10 minutos convencerlo, durante los cuales reaccionó con silencios incómodos y espeluznantes, hasta que por fin se fue a su casa. Mi prometida, preocupada por haberlo defendido, le preguntó si quería pasar el rato con nosotros más adelante esa semana. Lo que siguió fueron semanas de él viniendo a nuestra casa, quedándose hasta tarde y dejando cada vez más cosas en nuestro lugar, solo para tener una excusa para regresar. No les miento. Una vez trajo su PlayStation con una bolsa de unos 30 juegos.
y se quedó allí durante 3 meses. Llegó al punto en que la gente creía que se había mudado con nosotros. También empezamos a tener problemas con todos nuestros amigos. Se metía en discusiones con ellos y en una ocasión le dijo a uno de nuestros amigos que lo mataría si no dejaba de hacer ruido mientras bromeaba en nuestra casa. Además, nos mintió, haciéndonos creer que 2 buenos amigos querían denunciarnos a la policía por drogar a nuestras amistades, e incluso, supuestamente, golpeó una vez a la novia de uno de nuestros amigos. Parecía que quería tenernos para él solo y aislarnos de los demás. El último episodio, que fue clave para deshacernos de él para siempre, fue cuando comenzó a salir con Melina, la prima de mi prometida. Rompió con su novia a distancia en circunstancias sospechosas y empezó a salir con Melina. Como resultado, cada vez que Melina venía de visita, David venía con ella. Aunque estuviera saliendo con otra persona, su obsesión con nosotros no terminó. Un día estábamos en el centro del pueblo y nos encontramos con otro amigo nuestro. David insistió en que pasáramos el día con él, aunque ya habíamos hecho otros planes. Cuando nos negamos, David y Melina nos dejaron para estar con él, y fue ahí cuando tuvimos suficiente. Esa misma tarde, tuvimos una gran pelea en un parque, con algunos de nuestros amigos como testigos, y le dijimos que no queríamos saber nada más de él, que recogiera sus cosas y que no volviera a nuestra casa. Desafortunadamente, esto resultó en que mi prometida y Melina no hablaran durante mucho tiempo. Desde entonces hemos tenido que mudarnos varias veces, y nunca volvimos a ver a David. Lo bloqueamos en todas nuestras redes sociales, y básicamente lo eliminamos de nuestras vidas. Sabemos por amigos en común que trató de preguntarles dónde vivimos, pero nuestros amigos siempre nos cubrieron y no le dijeron nada. Melina y mi prometida finalmente hicieron las paces después de que Melina terminó con él, y aunque el mal sabor que dejó se ha desvanecido en su mayoría, está claro que nunca queremos volver a verlo. Esto ocurrió en Boston en 2013. Estaba buscando un apartamento con un compañero de cuarto. Teníamos un presupuesto bastante ajustado, así que en lugar de usar un agente inmobiliario, respondimos a anuncios en Craigslist. No era la primera vez que usaba Craigslist para esto y, habiendo encontrado a mi buena cuota de tipos raros, me propuse nunca ir a las visitas sola y asegurarme de que alguien que no fuera conmigo supiera la dirección del lugar que iba a visitar. Así que programamos una cita para reunirnos con alguien y ver una habitación que estaba disponible en una casa de 3 habitaciones en Dorchester. Llegamos, entramos por la puerta principal y el tipo nos dijo que esperáramos en el recibidor. Me gusta pensar que tengo una buena intuición, y el lugar inmediatamente me dio una sensación muy extraña. Nos dijo que la habitación disponible estaba en la casa de huéspedes en el patio trasero, pero parecía más un garaje. Luego dijo que su vecina había estado pidiéndole mudarse a esa habitación, y que no quería que ella supiera que estaba dejando que otras personas la visitaran. Así que cuando fuéramos al patio trasero para ver la habitación, deberíamos caminar lo más rápido posible para que no se diera cuenta en caso de que estuviera mirando por la ventana. Todas las alarmas comenzaron a sonar. Luego nos dijo que él iría primero al patio trasero, y que nos avisaría cuándo sería seguro para nosotros ir. Se fue. Pasaron 1 o 2 minutos y, a través de una ventana, pudimos ver a algunos otros hombres que no habíamos visto antes dirigirse al garaje. Más señales de alerta. Mi compañero de cuarto y yo nos miramos y sin decir una sola palabra, salimos inmediatamente del recibidor y caminamos hacia nuestro coche. Nos subimos, cerramos las puertas con llave y nos fuimos lo más rápido que pudimos. Aproximadamente 5 minutos después nos llamó y nos preguntó por qué nos habíamos ido. Sonaba realmente molesto, diciéndonos que le habíamos hecho perder el tiempo y demás. Sé en mi interior que no tenía buenas intenciones, y hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si hubiéramos ido a ver el garaje. Vivo en una vivienda asistida, lo que significa que básicamente tengo una habitación en una casa que comparto con otras personas que tienen discapacidades de aprendizaje. Cuando mi mejor amiga se mudó, un inquilino en particular, a quien pronto comenzamos a llamar el acosador, comenzó a seguirla constantemente. Él se quedaba afuera de su habitación tarde en la noche esperando a que ella saliera. Si no lo hacía, él salía y llamaba a su ventana.
También la observaba salir del baño compartido desde lo alto de las escaleras. Intentó besarla y, una vez, la tocó en el hombro y le dijo que la estaba cuidando cuando una trabajadora de apoyo le preguntó qué estaba haciendo. También la ha esperado en las escaleras cuando ella y yo regresábamos de un paseo como a las 11:30 de la noche. No hace falta decir que nos quedamos esperando al lado del edificio hasta que él se fue. También la ha espiado a través de sus persianas y ha sido advertido al menos 3 veces por los trabajadores de apoyo para que la deje en paz. Ahora viene lo peor. Él tiene 45 años, ella tiene 22, y tiene una novia con la que ha estado durante 10 años. Pero parece que no le agrada mucho, a juzgar por las frustradas llamadas telefónicas que tiene con ella a diario. También mostró una forma más leve de este comportamiento cuando me mudé, pero me dejó en paz dentro de unos meses. Sin embargo, la diferencia con mi amiga es que está completamente obsesionado con ella. Así que, no solo está tratando de engañar emocional y físicamente a su novia, a quien ni siquiera parece querer, sino que ha estado haciéndolo desde que mi amiga se mudó, al principio de este año. Él debería ser acusado de acoso sexual y su novia debería dejarlo. También debería ser expulsado de la casa, pero parece que sus necesidades especiales le sirven de excusa para no recibir castigo, y estoy harta de eso. Si no fuera por lo que sea que tiene, estaría en prisión. Quería compartir esto porque estoy cansada de él. Quiero que deje en paz a mi amiga. Quiero que lo saquen de la casa. El personal no está haciendo nada al respecto. Quiero tomar cartas en el asunto, pero no estoy segura de qué puedo hacer. Acabo de empezar mi primer año de universidad. Estoy yendo a una universidad fuera de mi estado y no conozco a nadie que esté en la misma universidad que yo, lo que significa que estoy compartiendo habitación con una completa desconocida. Normal, ¿verdad? Eso pensé cuando conocí a mi compañera de cuarto. Parecía lo suficientemente agradable y sus padres también eran amables. Todo iba bien durante las primeras semanas, pero luego comenzaron a surgir los extraños hábitos de DJ. Noté que cada vez que me sentaba en mi escritorio, ella se movía de donde estuviera sentada para venir a sentarse en el suelo detrás de mí. Cada vez. Las primeras veces pensé que era una coincidencia, porque sucedía cuando ella acababa de entrar a la habitación después de sus clases. Pensé que quizás solo quería relajarse sentándose en el suelo. Raro, sí, pero posible. Pero número. Luego comenzaron a suceder otros escenarios. Ella tiene un puff justo al lado de mi escritorio, tan cerca que lo toca. Y es su lugar favorito. Siempre se sienta allí para hacer sus tareas y esas cosas. Si decido sentarme en mi escritorio, ella se levanta del puff y se sienta en el suelo detrás de mí. A veces ni siquiera hace nada, solo se sienta allí. Abandona su tarea para sentarse detrás de mí. Ya no me siento en mi escritorio con mucha frecuencia por esta razón. DJ tiene un trabajo al que debe ir a las 8 de la mañana todos los días de la semana, lo que significa que generalmente me despierto temprano. Lo cual está bien. Generalmente me doy la vuelta e intento dormir un poco más. Pero ya ha habido algunas veces en las que me he despertado y DJ estaba mirándome. Una vez estuvo a un pie de distancia de mi cama, solo mirándome. También se asegura de mirarme cuando se va. Pero no termina ahí. Me da un asco total el cabello suelto, ¿sabes? Me revuelve el estómago ver cabello por todo el piso. Bueno, DJ tiene el pelo largo, rizado y rojo, lo cual está bien, solo que pierde tanto cabello. Y la he visto sentarse y arrancarse el pelo. Ok, lo que sea. Pero un día decidí que quería lavar mis sábanas. Ni siquiera duermo con las sábanas, ya sea duermo solo con una manta o con mi edredón. Nunca me meto bajo las sábanas, pero duermo encima de ellas, así que aún merecen ser lavadas. Cuando retiré la sábana me encontré con mechones del largo cabello rizado de DJ. Estuve a punto de vomitar. No tengo ni idea de cómo llegó allí, y ni siquiera estoy segura de querer saberlo. Y aún hay más. Los martes y jueves DJ y yo compartimos la misma última clase. Cuando termina la clase, ella se queda sentada esperando a que guarde mis cuadernos y cosas, y luego caminamos juntas de regreso a nuestra habitación. Solo que aquí está lo extraño. Nunca intenta hablar conmigo. Solo camina 60 centímetros detrás de mí. Por sí solo eso parece algo normal, pero con todo lo demás, simplemente se siente como si me estuviera vigilando. Quizás no sea la historia más espeluznante que haya, pero definitivamente es algo que me pone un poco nerviosa.
Cuando tenía unos 20 años, me mudé de casa para compartir vivienda con otros 5 compañeros de piso. Durante los 10 meses que viví allí, probablemente tuve unos 25 compañeros diferentes debido a la alta rotación. Algunos eran viajeros que recorrían Australia con mochila y solo se quedaban unas semanas antes de seguir adelante. Tenía una buena amiga de mi misma edad, Jenny, que se mudó poco después de que yo lo hiciera. Siempre estábamos bromeando sobre los muchos personajes coloridos que conocíamos durante nuestra estancia. Jenny y yo teníamos las habitaciones más grandes de la casa, que estaban cerca de la entrada. Entre nuestras habitaciones había un espacio diminuto que nosotros, los compañeros de piso, solíamos llamar el armario de las escobas. Era lo suficientemente grande para una litera, pero no mucho más. Quien se quedaba allí guardaba sus cosas debajo de la cama. Un día, poco después de que el armario de las escobas volviera a quedar vacío, apareció un brasileño llamado Bruno, que creo que tenía unos 38 años, y se mudó. Al principio parecía divertido. Siempre estaba colocado y de buen humor, y siempre compartía hierba con todos. Siempre traía consigo un bong grande y se reía diciendo, «Fumamos bangui, sí». Nuestra casa siempre había sido un poco de estilo festivo, con el consumo de alcohol y marihuana siendo bastante común. Sin embargo, con el paso de las semanas, la actitud de Bruno cambió de ser un tipo alegre a alguien cada vez más paranoico y enfadado. Recuerdo una noche en que se echó a llorar y seguía repitiendo, «Los niños están muriendo, los niños están muriendo», y no sabía cómo ayudarle. Otra vez, se enfureció con todos nosotros y dijo que la casa estaba llena de homosexuales descarados y mujeres teniendo sexo libre. Recuerdo haber llegado a casa una vez y él estaba en su habitación con la puerta abierta, pero no quise mirar, así que me apresuré a ir a mi cuarto. Sin embargo, en el camino, lo escuché haciendo ruidos extraños, casi animalescos. Con el tiempo, su comportamiento errático y los cambios de humor se volvieron tan preocupantes que el resto de los compañeros de piso hablamos con los caseros, quienes vinieron y le pidieron que se fuera. Empacó sus cosas y mientras salía nos señaló y dijo que Dios nos juzgaría a todos algún día. Después de que se fue, Jenny y yo decidimos echar un vistazo al armario de las escobas, ya que nunca lo habíamos visto vacío. Noté que al lado de la litera, cerca de donde la persona habría apoyado la cabeza para dormir, había un pequeño agujero en la pared. Era lo suficientemente grande como para que, al acercar el ojo, pudieras ver toda la habitación de Jenny, incluyendo su cama. Junto al agujero había una huella de mano sucia y tenue, claramente de un hombre, y más abajo en la pared había manchas que sugerían que Bruno había estado haciendo cosas inquietantes. Jenny se horrorizó al darse cuenta de que Bruno la había estado espiando en su habitación todo este tiempo, y parecía que había estado haciendo algo más al otro lado de la pared. Yo también estaba asqueada. Era verdaderamente perturbador. Estábamos prácticamente seguras de que él mismo había hecho el agujero, ya que antes de que él se mudara, una chica joven había vivido en esa habitación y nunca mencionó nada. Nos mudamos poco tiempo después de aquello, pero durante nuestra estancia en esa casa, diría que ese fue definitivamente el encuentro más espeluznante que tuvimos. Esto sucedió hace 5 años, cuando tenía 19. Estaba estudiando en una ciudad universitaria y compartía un apartamento con Emma. Emma era un año mayor que yo, y aunque no nos conocíamos antes de ser compañeras de piso, rápidamente nos hicimos amigas. Un día me contó que tenía que ir a la escuela de arte donde estudiaba para llevarse a casa algunas piezas en las que necesitaba trabajar. Me dijo que podría usar una mano extra, así que me encontré con ella. La escuela estaba ubicada en una pequeña plaza en una zona peatonal. Fuimos, recogimos lo que necesitaba y nos marchamos. Estábamos saliendo de la plaza y caminando hacia nuestro apartamento, distraídas por la conversación, cuando Emma me dio un golpecito en el hombro. La miré y ella señaló a nuestra derecha. «Ese hombre te está grabando», me dijo. Giré la cabeza y ahí estaba. Un hombre de unos 40 años con un teléfono apuntándonos. Ni siquiera trataba de ocultarlo. Inmediatamente comencé a caminar en su dirección y Emma me siguió de cerca. «Sé que estabas grabando o tomando fotos de nosotras. Quiero que lo borres ahora mismo», le dije. Él comenzó a reírse y fingió no hablar mi idioma. «Está bien, no te preocupes, te lo repetiré en inglés», le dije.
Borra el maldito video. Él volvió a reír y me dijo que no estaba haciendo nada malo. No estaba dispuesta a tolerarlo. La sangre me hervía en ese momento y con la adrenalina corriendo por mis venas, le arrebaté el teléfono de las manos. Abrí la galería y, por supuesto, allí estaba yo. Un video mayormente enfocado en mi pecho. Lo borré, y antes de que tuviera tiempo de revisar más apareció lo que parecía ser un video similar de otra mujer. Antes de que pudiera hacer nada, él reaccionó rápidamente y me arrebató el teléfono de vuelta. Me miró con una sonrisa maliciosa y dijo: «No te preocupes, tengo más mujeres en él». Estaba temblando, a punto de romper a llorar, y decidí darme la vuelta y caminar hacia casa con mi amiga. Mirando hacia atrás, sé que esto podría haber terminado mal para mí. Él podría haberse puesto violento cuando le quité el teléfono, pero una parte de mí lamenta no haberlo roto en el suelo cuando tuve la oportunidad. Esto fue en 2012, pero aún me da escalofríos cuando lo pienso. Acababa de salir de una mala relación y estaba viviendo con mis abuelos mientras buscaba un apartamento. Encontré una casa que estaba a solo unas pocas cuadras del hogar grupal donde trabajaba. Pensé, genial, incluso en clima nevado podría caminar al trabajo. Llamé al número en el anuncio de Craigslist y fijé una hora para ir a verla. Me dirijo al lugar y me recibe un hombre de unos 30 años. Al principio parecía muy incómodo, pero me mostró la casa y dijo que, si todo salía bien, podría elegir cualquiera de las habitaciones disponibles. Empezó a hacerme plática, y poco a poco se fue volviendo más raro. Me hizo preguntas como cuántos años tenía, si fumaba marihuana y si estaba soltera. No eran totalmente señales de alarma, pero la manera en que lo hacía resultaba incómoda, de todas formas. Le dije que debía irme y me dio el correo electrónico de los dueños de la casa. Resulta que era la casa de los padres de su novia. Así que me fui tranquilamente a casa y les envié un correo con mis referencias e información de ingresos, como es habitual. Un par de días después, el esposo me llamó y apresuradamente me dijo que las habitaciones ya no estaban disponibles. Me sentí un poco frustrada, pero ¿qué podía hacer? Una semana después, estaba con una amiga, fumando marihuana y charlando. No recuerdo cómo salió el tema, pero ella mencionó que había un sitio web donde se podía ver a todos los delincuentes sexuales registrados. Por supuesto, la curiosidad me ganó y lo buscamos. Creo que ya sabes hacia dónde va esto. Buscamos y buscamos hasta que finalmente, ahí estaba, el hombre del apartamento. Se me cayó la mandíbula y no podía creer lo que veía. Su cargo, incesto con menor de edad. No sé si algo habría pasado, pero me alegra que los dueños de la casa me rechazaran. Y qué suerte la mía de haber encontrado el sitio web una semana después. Hace algún tiempo tuve una experiencia realmente aterradora. Fue justo cuando me mudé de la casa de mis padres. Tenía solo 18 años y estaba buscando un lugar cerca de la escuela a la que asistía. No había dormitorios en la escuela, y aunque recibía algo de ayuda económica de mis padres, no tenía experiencia crediticia previa ni referencias de vivienda, aparte de las de mis padres. Muchas personas en la zona eran reacias a alquilar habitaciones a estudiantes universitarios debido a las fiestas y la falta de pago de la renta. Mi única esperanza real de conseguir un lugar era encontrar a alguien que ya tuviera un apartamento o casa y estuviera dispuesto a alquilarme una habitación. Me tomó bastante tiempo encontrar algo, y de hecho no encontré un lugar real hasta menos de una semana antes de que comenzaran las clases. El tipo que alquilaba la habitación en esta casa no era mucho mayor que yo, pero era obvio que estaba muy bien económicamente. Afortunadamente parecía ansioso por alquilar la habitación, y no me hizo muchas preguntas. Sabía que mis padres iban a pagar la mitad de la renta, mientras que yo iba a tener un trabajo de medio tiempo para cubrir la otra mitad. Tan pronto como se aseguró de que realmente quería mudarme, me dejó mudarme al día siguiente. Me gustaría mirar atrás y decir que me sorprendió un poco, pero no había tenido la experiencia necesaria para prever esa sorpresa. Todo fue muy bien durante las primeras semanas que viví allí, y el tipo, cuyo nombre era Terry, era una persona bastante interesante que parecía tener muchos amigos. Yo era un poco lo opuesto, así que no salía mucho. Pero eso estaba bien porque me dejaba la casa para mí solo la mayor parte del tiempo. Aunque al principio trataba de pasar todo el tiempo posible en mi habitación, porque era la que estaba alquilando, él me animó a sentirme como en casa en toda la casa.
y era una casa adosada muy bonita. Tenía una televisión de pantalla grande, cable, múltiples consolas de videojuegos e incluso una mesa de billar, y la mayor parte del tiempo tenía todo eso para mí solo. Esto fue a principios de octubre, cuando se acercaban los exámenes parciales. Me había quedado despierto hasta tarde un viernes por la noche escribiendo un ensayo. Estaba tan agotado que eventualmente me quedé dormido en mi escritorio. Me despertó un grito histérico y el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Me tomó 1 o 2 momentos orientarme, pero cuando lo hice, escuché algunos ruidos provenientes de la planta baja. Me levanté, salí de mi habitación y bajé las escaleras. Me detuve en el pasillo cuando vi sangre. Había sangre untada en la pared y un rastro sangriento que conducía por el pasillo hasta el baño de visitas. Asustado, seguí el rastro y llamé a la puerta. Desde adentro escuché un grito. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. No estaba seguro de qué hacer, pero podía decir que era Terry quien estaba dentro del baño, así que llamé a la puerta. Le hice saber que era yo y le pedí que la abriera. Se negó y me di cuenta de que solo tenía una opción: llamar al 911. La policía y una ambulancia llegaron y pudieron abrir la puerta. Cuando vi a Terry me quedé en shock por cómo lucía. Estaba absolutamente cubierto de sangre. Ni siquiera podía decir de dónde venía la sangre, pero estaba completamente ensangrentado. No les dijo a los policías cómo terminó en ese estado, y aunque hablaron conmigo cuando supieron que no era familia y no tenía información útil, no se quedaron mucho tiempo. Se llevaron a Terry, y yo me quedé solo en una casa con sangre untada por las paredes y en el camino al baño. Realmente no sabía qué hacer. No limpié la sangre porque no sabía si debía hacerlo o no. No conocía a nadie de su familia para llamar. Al final, simplemente volví a dormir. Me desperté en algún momento más tarde en la noche cuando escuché que alguien estaba dentro de la casa. Pensé que podría ser Terry, hasta que escuché una voz llamando su nombre. Entonces me quedé preguntándome si quien estaba en la casa era un amigo, un familiar o alguien más. No estaba seguro, pero pensé que lo mejor sería quedarme en silencio. Me recosté de nuevo en la cama y escuché. Escuché a la persona caminar por la casa, llamando a Terry varias veces más. Luego, escuché pasos subiendo las escaleras y caminando por el pasillo hacia la habitación de Terry. Abrió la puerta del dormitorio y supe que estaba dentro, pero no permaneció allí mucho tiempo. Luego, oí los pasos dirigirse hacia mi habitación y sentí un escalofrío. Pero lo peor fue cuando la puerta se abrió. Un poco de luz entró en la habitación y abrí uno de mis ojos. Era difícil distinguir quién estaba en la puerta, pero parecía una gran sombra. Se quedó allí por un momento, y yo esperaba que entrara en la habitación, pero no lo hizo. Cerró la puerta y lo escuché caminar un poco más. Me levanté lentamente de mi cama y caminé hacia la puerta de mi habitación. Quería ver si la persona todavía estaba en la casa. Cuando abrí la puerta un poco, noté que había sangre en el pomo de la puerta. Tratando de no asustarme, cerré la puerta con cuidado. Me arrastré de nuevo a la cama, saqué mi teléfono y llamé al 911 nuevamente. Sospechaba que la persona en la casa había golpeado a Terry o algo similar. La policía llegó y escuché algo de ruido y lucha en la planta baja. Atraparos al tipo, que resultó ser la persona que había atacado a Terry. Al parecer había estado esperándolo para que regresara. Más tarde supe que este hombre había estado acosando y hostigando a Terry durante un tiempo. Esa fue la razón por la que Terry quería conseguir un compañero de cuarto lo antes posible. Ese hombre finalmente fue a la cárcel por el ataque. Una vez tuve una situación de vivienda bastante única. Después de tener una discusión con mi compañero de cuarto, estaba desesperado por encontrar algo más. Terminé alquilando una habitación en una casa de 2 pisos con 4 dormitorios. Además de mí, había una chica que tenía el dormitorio en la planta baja y 2 chicos que vivían en el piso de arriba conmigo. Uno de esos chicos, un hombre llamado Tom, ni siquiera lo vi durante los primeros meses que estuve allí. Hacía básicamente lo mismo que yo. Cuando llegaba a casa, se metía en su habitación y no salía. Pasaba mucho tiempo solo, pero no me molestaba. Cuando tenía que pagar el alquiler, normalmente solo colocaba un cheque en el refrigerador con un imán, pero en realidad no había mucha relación entre las personas que vivíamos allí. Luego, durante el verano, unos meses después de que me mudé, la chica se fue sin avisar a nadie. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué se fue.
pero se marchó en medio de la noche, cuando los otros dos chicos no estaban en casa. Lo escuché y sabía lo que estaba pasando, pero no tenía ninguna razón para confrontarla. Una semana después de que ella se fue, nuestra área fue golpeada por la peor tormenta eléctrica que puedo recordar en toda mi vida. Era una de esas tormentas en las que las nubes son tan oscuras, verdes y negras que parecía de noche incluso en pleno día. Pero no solo eso, fue una tormenta muy larga. Comenzó un jueves y duró toda la noche. En algún momento de la noche se fue la electricidad en la casa, pero aún así siguió lloviendo y tronando durante todo el viernes y hasta el fin de semana. Empecé a preguntarme si alguna vez terminaría. Bien entrada la noche del sábado, aún no teníamos electricidad y seguía tormentando afuera. Realmente no tenía mucho que hacer, así que estaba básicamente bebiendo en mi habitación y leyendo a la luz de las velas. No podía jugar con ninguno de mis sistemas de videojuegos ni ver televisión debido a la falta de electricidad. Cabe mencionar que, aunque todos los compañeros de casa teníamos autos, solo había espacio para uno en el garaje. El mío era un convertible que tenía una capota que no se aseguraba completamente, así que me dejaban guardar mi coche en el garaje. Supongo que si alguien pasaba por allí y veía que no había autos en el camino, podría pensar que no había nadie en casa. Debo haberme quedado dormido de tanto beber tarde el sábado por la noche. Estaba leyendo un libro y me quedé dormido por el exceso de alcohol. Mi vela debió haberse apagado mientras estaba desmayado, porque estaba completamente oscuro en la habitación. Podía escuchar la lluvia afuera, así que asumí que seguía lloviendo mucho, pero había otro ruido que también escuchaba. Parecía que alguien estaba intentando girar el pomo de la puerta de mi habitación. Todavía estaba bastante borracho, así que no estaba completamente seguro de lo que estaba pasando. Sin embargo, un gran rayo iluminó la casa y en ese momento pude ver que el pomo de la puerta se movía. No estaba seguro de cómo reaccionar. Todavía estaba muy mareado y no podía pensar con claridad. Me sentía mareado y demasiado aturdido como para siquiera intentar levantarme. Traté de apoyarme en mi cama, que era solo un colchón en el suelo, pero mi codo cedió y caí de nuevo en la cama. Casi en el mismo momento, la puerta se abrió. Vi una gran sombra de pie en el umbral, iluminada solo por un par de momentos de un relámpago. Quien fuera que estuviera en la puerta no sabía quién era. Cerré los ojos rápidamente y fingí que aún estaba desmayado. «Oye, hay alguien aquí», dijo una voz desconocida. «Juré que no había nadie en casa», respondió otra voz. Escuché algunos movimientos y luego otra voz dijo: «Dios, huele como si se hubiera ahogado en vodka, no se va a levantar». Escuché más movimientos y supe que estaban sacando cosas de mi habitación. No me moví. No me moví durante un buen rato escuchando cómo se movían por la casa. Finalmente los escuché salir de la casa, pero incluso entonces no me levanté. Terminé desmayándome de nuevo. Me desperté al día siguiente con una resaca violenta. Aún seguía lloviendo, pero pude levantarme y ver el estado de la casa. Nos habían robado y muchas cosas faltaban. Entonces todo regresó a mi memoria y recordé a los dos ladrones entrando en mi habitación. Estaba realmente feliz de haberme emborrachado tanto que creyeron que estaba desmayado cuando entraron. Nunca he sido muy bueno en la confrontación, y una vez cuando era más joven tuve una situación que podría haber evitado si hubiera estado más preparado para enfrentarla. El primer apartamento que tuve fue a principios de los 90. No podía conseguir un lugar por mi cuenta, aunque realmente quería un estudio, pero no pude pasar la verificación de crédito, así que comencé a buscar un compañero de cuarto. Encontré a un chico llamado Tyler que estaba alquilando una habitación en una zona muy bonita de la ciudad. El problema era que, siendo un chico de 19 años, en ese momento era un poco esclavo de mis hormonas. Tyler también era un tipo bastante guapo, y terminamos teniendo relaciones durante la entrevista de compañero de cuarto. Fue una experiencia divertida, pero también muy extraña. No era ajeno a las aventuras de una noche, y básicamente asumí que nadie elegiría a un compañero de cuarto que fuera tan fácil como para acostarse con él durante la entrevista. Pero para mi sorpresa me eligió, y me convertí en su compañero de cuarto. Al principio, las cosas fueron bastante bien. Supongo que él estaba bajo la impresión de que el hecho de que yo viviera allí era una invitación a tener sexo casual cuando él quisiera.
Eso rápidamente me hizo darme cuenta de que acostarme con él el día de la entrevista había sido absolutamente lo incorrecto. Creó mucha tensión en la relación, al menos desde mi perspectiva. Durante un tiempo, simplemente seguí el juego cuando él quería, pero eventualmente comencé a cansarme de eso, y ya no quería seguir haciéndolo. No noté demasiada diferencia en su comportamiento después de rechazarlo algunas veces. Principalmente no estaba en casa o, cuando lo estaba, solía pasar el tiempo en su habitación. Sin embargo, la diferencia era que ya no conversábamos tanto como antes, y ocasionalmente se ponía un poco irritable conmigo, pero no era nada que no hubiera esperado después de todo lo que había pasado. Fue en ese momento cuando noté que comenzó a usar un vendaje blanco alrededor de su mano derecha. Cuando le pregunté qué le había pasado, murmuró una historia que sabía que no era cierta, pero que me hizo entender que no debía indagar más. Llevó ese vendaje en su mano durante unos 2 meses, si mal no recuerdo, y seguía preguntándome por qué no sanaba. Supongo que no estoy muy seguro de cuánto tiempo pasó antes de que notara que faltaban algunas cosas en mi habitación, y eran objetos bastante extraños para que desaparecieran. Me faltaban varios pares de boxers de seda con estampado de paisley, así como algunas cosas que prefiero no mencionar. Al principio pensé que tal vez había dejado las cosas en la lavandería, pero nunca lavaba los boxers de seda allí. Luego tuve una idea realmente extraña. No era algo que normalmente hubiera considerado, pero comencé a preguntarme si tal vez algunas de mis prendas se habían mezclado con las de Tyler. Quiero decir, había un cesto en el baño, así que era posible. Tyler no estaba en casa, así que no tuve problema en entrar en su habitación. Ya había estado allí algunas veces cuando habíamos tenido encuentros, así que no me preocupaba demasiado. Entré en su habitación y empecé a mirar alrededor. No tardé mucho en encontrar 5 pares de mis boxers tirados en el suelo. Digamos que estaban cubiertos de algo que preferiría no hablar en este momento, pero eso no era lo único que los cubría. También había mucha sangre en ellos. Fue entonces cuando mi mente regresó al vendaje en su mano. Lo había tenido mucho más tiempo del que una herida normal tardaría en sanar, y lo empezó a usar poco después de que dejamos de acostarnos. Al estar mezclado con otras cosas secas en los boxers, tuve la imagen más horrible en mi cabeza. La idea de que se cortaba mientras hacía otras cosas con mis boxers. Los dejé allí y regresé a mi habitación. Afortunadamente, Tyler nunca pareció notar que había estado en su cuarto. Sin embargo, estar cerca de él se volvió aterrador, y después de 1 o 2 semanas, inventé una mentira sobre que uno de mis padres estaba enfermo y que tenía que mudarme de nuevo a casa. Simplemente necesitaba alejarme de él. Años más tarde obtuve confirmación de que tenía razón sobre lo que había estado haciendo. Resulta que trabajé con alguien que había sido pareja de Tyler durante mucho tiempo. Le había revelado esta extraña fetichización. Supongo que no era peligroso para mí, pero fue una de las cosas más espeluznantes que jamás había escuchado. Esta historia ocurrió hace 5 años y tengo 23 ahora mientras escribo esto. Tan pronto como cumplí 18, estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Mis padres y yo no teníamos la mejor relación en ese momento, y yo era un adolescente algo testarudo y arrogante, así que chocábamos constantemente, especialmente mi padre y yo. Los quiero a ambos con todo mi corazón, y sé que no fueron los mejores padres, ya que los 3 teníamos nuestros defectos, pero estoy contento de que hayamos podido superar todo, porque hoy en día estamos mucho mejor como familia. Pero durante años las cosas no estaban tan bien en casa. Asumo la responsabilidad por gran parte de la culpa, pero definitivamente no por toda. Ninguno de mis amigos quería mudarse de la casa de sus padres todavía, lo cual era comprensible, ya que la mayoría tenía una gran relación con su mamá y su papá. Todos tenían trabajos, iban a la universidad y trataban de ahorrar dinero. Pero yo, por otro lado, quería irme lo antes posible. Mis padres siempre amenazaban con echarme cuando me descubrían fumando marihuana o bebiendo alcohol, pero cada vez que empacaba mis cosas y me iba, llamaban a la policía y me reportaban como un fugitivo. Afortunadamente nunca tuve que ir a un centro de detención juvenil, pero pasé varias noches en la cárcel, en una celda de detención, para una lección. Sin embargo, nunca aprendí realmente la lección, y lamentablemente tuve que aprender de la peor manera imaginable. No era engreído, solo arrogante y testarudo.
Como no conocía a nadie que quisiera ser mi compañero de cuarto, decidí dar un salto de fe. Busqué en Craigslist con la esperanza de encontrar un lugar barato para alquilar. Me topé con una casa decente pero pequeña que decía que se alquilaba por $550. Eso casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Sabía que debía haber algún truco, pero estaba interesado en todos los detalles, así que me puse en contacto. Cuando llamé, la señora no contestó, así que le dejé un mensaje de voz. Poco después, recibí un mensaje de texto con la hora para ir a ver la casa y hablar con ella en persona sobre todo. Quería que fuera esa misma noche, así que lo hice. Cuando llegué, me explicó todo, y parecía estar bien hasta el momento. De hecho, estaba bastante emocionado de tener un lugar para mí solo. Sin embargo, no me hizo firmar ningún tipo de papel ni nada. Lo único que me pidió fue una pequeña cuota de depósito que logré juntar. Dijo que podía mudarme al día siguiente siempre y cuando tuviera el dinero del depósito. Me presenté a la mañana siguiente en la casa y me reuní con ella para pagarle. Después de eso me entregó las llaves. Desempacé mi camioneta y me fui. Tenía otras cosas que hacer ese día, además de que tenía que volver a casa de mis padres para cargar la camioneta con algunas cosas más. Cuando regresé al nuevo alquiler, eran alrededor de las 8:30 de la noche. Mientras subía por el camino de entrada, noté que el coche de la señora todavía estaba allí. Estaba realmente escéptico y algo incómodo con eso. Cuando entré, ella estaba sentada en la sala, en mi sofá, viendo la televisión. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, señora? No quiero ser grosero, pero ¿qué está pasando?», pregunté. «Oh, me quedaré aquí un tiempo hasta que pueda conseguir mi propio lugar», dijo. La miré como si estuviera loca y estaba absolutamente desconcertado. En ningún momento de nuestro acuerdo había mencionado que seríamos compañeros de cuarto. Le pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse, y dijo que solo unos días. Me sentía muy incómodo con esto, pero estaba tan cansado y abrumado que lo acepté y simplemente fui a mi habitación. Me quedé dormido poco después de acostarme, y ese fue mi peor error. Me sentía inquieto por esta mujer que era prácticamente una desconocida, quedándose en mi nueva casa, pero no sabía qué otra opción tenía. Ella tenía al menos 65 años, así que sabía que si intentaba algo loco, podría defenderme sin problema. Además, cerré con llave la puerta de mi habitación para que no pudiera intentar nada mientras dormía. Solo por si acaso, ya sabes. Unos 30 minutos después de quedarme dormido, me desperté con música que sonaba en la sala. Me levanté de la cama y le pedí que bajara el volumen, ya que estaba tratando de dormir. Pero todo lo que recibí de ella fue una mirada vacía. Bajó un poco la música, pero no dijo nada. Logré volver a dormirme, pero lo que me despertó fue la cosa más aterradora y espeluznante que me ha pasado hasta el día de hoy. Hubo un golpe en mi puerta. Al principio fue muy suave. «Hola, ¿qué quieres? Estoy tratando de dormir, señora». «Tommy, despierta», dijo. «La cena está casi lista. No querrás hacer enojar a mamá, ¿verdad?». Después de que dijo eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuello hasta la parte baja de la espalda. Mi nombre no es Tommy, así que sabía que algo andaba mal con esta señora. De hecho, mi nombre ni siquiera se parece en lo más mínimo a ese. Estaba tan sorprendido que ni siquiera dije nada. Esperaba que simplemente se alejara y me dejara en paz. Menos de un minuto después, comenzó a golpear la puerta con ambos puños cerrados de manera implacable, mientras gritaba al mismo tiempo: «Déjame entrar ahora, te juro por Dios que si no lo haces, será tu fin, muchacho». Tenía miedo de que lograra abrir la puerta de alguna manera, así que arrastré la cómoda de un lado de la habitación y la moví frente a la puerta. Luego agarré mi teléfono, abrí la ventana de la habitación, salté y corrí directo a mi camioneta y me fui. Nunca miré atrás ni una vez. En ese momento no lo sabía, pero unas semanas después descubrí que su hijo había desaparecido y terminaron encontrando su cadáver. El nombre de la señora era Eileen, por cierto, y la acusaron del asesinato de su hijo. Había muchas pruebas de que lo envenenó. Lo encontraron enterrado en el patio trasero de esa casa de alquiler. El nombre de su hijo era Tommy. No sé qué demonios le pasa a esa señora, pero está seriamente enferma de la cabeza. No sé si realmente pensaba que yo era su hijo o no. Tal vez estaba tratando de revivir toda la situación de nuevo y trataba de matarme o algo así, pero es difícil de decir. O tal vez está tan loca que realmente creía que yo era su hijo.
Hablar de esto incluso ahora me parece una pesadilla febril. Esta fue una experiencia completamente insana, y estoy 100% convencido de que si hubiera comido la comida que me preparó esa noche, estaría 1,80 m, casi 2 metros bajo tierra, igual que Tommy. Acababa de graduarme de la escuela secundaria en el verano de 2018. Quería tener mi propio lugar, y había estado ahorrando dinero de mi trabajo durante 2 años para hacer justamente eso. Mi plan original era alquilar este departamento barato de una habitación que estaba en el centro de la ciudad y justo al lado de la escuela secundaria a la que asistí. Tenía como 5 amigos que ya vivían allí, así que era el lugar perfecto. Estaría cerca de todos y de todo, literalmente a una distancia caminable del supermercado, los parques cercanos y prácticamente todo lo que necesitas en tu día a día. Había ahorrado $10,000 y no tenía ninguna deuda. Mi coche estaba pagado y estaba feliz de estar vivo. Este fue uno de los mejores momentos de mi vida. Apliqué para el departamento en línea, y cuando fui aceptado, se sintió genial. Se sintió genial tener mi propio espacio donde podría disfrutar de mis propias 4 paredes. Todo dio un giro dramático aproximadamente una semana después de vivir allí. ¿Recuerdas que te estaba contando sobre los amigos que ya vivían allí? Bueno, Aaron y Rob eran 2 buenos amigos míos que en realidad vivían en el mismo edificio que yo, pero en el tercer piso, solo 2 apartamentos por encima de mí, donde yo estaba en el primer piso. Vine un par de veces y salimos un rato. Nada demasiado loco al principio. Eso es hasta que rompieron el hielo. Empezaron a pasar demasiado tiempo en mi lugar, y eventualmente, después de que se quedaran 2 días seguidos, les pedí amablemente que se fueran para que pudiera tener un poco de tiempo para mí. En realidad solo quería que se fueran y trataba de insinuar eso de la manera más amable posible. Mi lugar rápidamente se convirtió en el lugar de reunión diario, y empezó a no gustarme mucho, especialmente siendo yo un introvertido. Sin mencionar que finalmente tenía mi propio lugar y pensé que iba a estar solo mucho más de lo que estaba. Fue entonces cuando Aaron me dijo que los acababan de desalojar y que necesitaban un lugar para quedarse por unas semanas. Me puso en una posición muy difícil, no quería echarlos a la calle, y de alguna manera, tocaron mis fibras sensibles, así que básicamente les dije que tenían 2 semanas. Bueno, esas 2 semanas se convirtieron en 4 semanas y luego en 2 meses. Supongo que se puede decir que era un poco complaciente y con un gran corazón para la gente, especialmente para mis amigos. Resulta que no eran realmente mis amigos después de todo, y solo me estaban usando para tener un lugar donde quedarse. No me respetaban a mí ni a mis deseos en absoluto. Cada día traían a gente random y hacían ruido hasta la 1 de la mañana, fumando y bebiendo con un montón de chicas desconocidas cada noche. Incluso llamaron a la policía varias veces. Honestamente, tuve suerte de no haber sido desalojado. Finalmente me harté una noche cuando intentaba dormir. Ya les había pedido a todos que se callaran varias veces y estaban ignorando completamente mis deseos, así que salí furioso de mi habitación y los eché a todos. A cada uno de ellos, incluyendo a Aaron y Rob. Me tomó como 20 minutos lograr que se fueran todos, pero finalmente lo hicieron después de que amenacé con llamar a la policía. Me sentí aliviado de que finalmente se habían ido, pero me dejaron un desastre enorme. Decidí recoger todo por la mañana, ya que estaba muy cansado. Me desperté al amanecer alrededor de las 6 de la mañana, con un dolor de cabeza terrible. Salí de mi habitación, solo en ropa interior, frotándome los ojos tratando de despertarme, cuando de repente salté de sorpresa. Aaron y Rob estaban sentados en mi maldito sofá. «¿Qué demonios están haciendo, chicos? Lárguense de aquí», les dije. «No nos vamos a ir, ¿puedes calmarte?», dijo Aaron. No tenía ni fuerzas para discutir con ellos, así que saqué mi teléfono de inmediato y comencé a marcar el 911. La policía llegó, pero por supuesto, ellos se escaparon antes de que llegaran. Sabía que habían entrado con la llave de repuesto que originalmente les había dado cuando empezaron a quedarse conmigo y que aún tenían. Gran error, lo sé. Realmente esperaba que eso fuera el final de todo, aunque sabía en el fondo que probablemente no lo era. No tenía manera de mantenerlos fuera, así que hice lo que pensé que funcionaría mejor. Coloqué una enorme barricada frente a la puerta por si intentaban volver.
Alrededor de las 10:30 de la noche no había señales de ellos en absoluto. Finalmente había comenzado a olvidarme de ellos y me perdí en la película que estaba viendo, cuando de repente escuché el tintineo de la puerta principal. Oh, Dios mío, pensé para mí mismo. No otra vez. ¿Cuándo van a dejarme en paz estos dos idiotas? En ese punto estaba preocupado por mi seguridad, así que llamé a la policía nuevamente e ignoré a Aaron y Rob en mi puerta. «Hey, amigo, déjanos entrar. Lo sentimos, hombre, por favor. Hace mucho frío afuera. No lo arruinaremos esta vez. Solo déjanos quedarnos esta última noche y nos iremos de tu vida para siempre». Había algo tan raro en sus disculpas. Se sentían tan falsas y tuve un muy mal presentimiento dentro de mí. Sabía que no debía creer esa basura, así que me senté y esperé a la policía. Afortunadamente, llegaron rápido y de hecho arrestaron a los dos. Lo perturbador fue lo que les encontraron en su poder. Las drogas eran algo normal para ellos, pero los atraparon con drogas para robar. No solo marihuana. También tenían unas esposas, un arma de fuego ilegal, varios cuchillos, una cuerda de bondage y algunos otros posibles dispositivos de tortura. Literalmente esquivé una bala esa noche al no dejarlos entrar. Conseguí una orden de restricción contra ellos y la administración del apartamento cambió las cerraduras para mí. Realmente espero que no estuvieran planeando hacerme nada esa noche, pero, hombre, no lo sé. Las probabilidades no parecen estar a mi favor. En este punto parecen futuros asesinos en serie en potencia. Hay algo que no está bien en ellos. Soy más del tipo nerd al que le gusta enfocarse en la escuela y los deportes, y a veces me daba el gusto de beber con estos chicos. Pero desde esa noche juré que nunca volvería a tocar el alcohol. Me ha dejado un mal sabor de boca desde entonces. Acababa de llegar a casa después de un largo día de escuela y trabajo. Eran las 9 de la noche, y en cuanto entré a mi apartamento, noté que olía mal. Inmediatamente caminé hacia la habitación de Brandon, quien era un buen amigo y compañero de cuarto en ese momento, para ver si sabía qué era ese olor. Toqué su puerta y no contestó. Eso era raro, porque siempre estaba en casa y siempre respondía cuando tocaba. Así que volví a golpear ligeramente la puerta y dije: «Hey, hermano, ¿estás ahí? ¿Estás despierto?» Pero de nuevo no hubo respuesta. Realmente sentí ganas de entrar, no voy a mentirte, pero contuve la necesidad. No me gustaría que me hicieran lo mismo a mí. Pasaron un par de horas y el olor se intensificó. Llamé al teléfono de Brandon esperando una respuesta, pero nunca contestó ni un solo mensaje. Debí haberlo llamado 5 o 6 veces, y cada vez iba directamente al buzón de voz. Esto era extremadamente inusual en él. Antes de continuar con esta historia, me gustaría agregar que realmente no es para personas sensibles, así que estoy poniendo una advertencia de contenido sensible, para que no digas que no te advertí de antemano. Pasaron unas horas más y el olor se volvió aún más intenso. Era absolutamente repugnante y comenzaba a parecer que venía de la habitación de Brandon. En este punto no me importaba si estaba allí o no, ni lo que estuviera haciendo. Estaba decidido a llegar al fondo de ese maldito olor. «Brandon, si estás ahí voy a entrar», dije. Justo después de decir eso, giré el picaporte. Intenté abrir la puerta, pero por supuesto estaba cerrada con llave. Agarré una horquilla del baño de invitados y comencé a forzar la cerradura. Después de estar un rato luchando con ella, abrí la puerta y me encontré con uno de los olores más repugnantes que puedas imaginar. Te hablo de un olor 20 veces peor que el original. Olía tan mal que el hedor prácticamente dejaba un rastro directo al armario. Horrorizado caminé hacia él y lo abrí, y lo que vi fue una locura de otro nivel. No podía creer lo que veían mis ojos. Había una bolsa de basura con una pata de animal saliendo de ella, y gusanos por todas partes. Tenía que haber estado allí durante semanas. Casi vomité en el acto. No sabía qué tipo de animal era en ese momento, pero parecía ser un perro. No me importa si parezco un cobarde por esto, porque eso simplemente no está bien. Así que llamé a la policía de inmediato y delaté a mi amigo o como quieras llamarlo. Le expliqué todo a la operadora, y la policía llegó en 10 minutos. Entraron al armario y descubrieron que en efecto era un perro. Era un pitbull golpeado hasta la muerte, con la cabeza casi completamente decapitada. No pude soportar ver cómo sacaban al perro sin estallar en pánico. Soy un gran amante de los animales, así que realmente me destrozó ver a ese pobre cachorro en ese estado. Esperamos a que Brandon apareciera,
al menos durante 1 hora, pero nunca lo hizo, así que la policía se fue y me dijeron que los llamara si aparecía. Yo pensé, al diablo con eso, no voy a quedarme en este apartamento ni un segundo más. Lo loco es que nunca he vuelto a hablar con él desde entonces. Lo bloqueé en todas partes y saqué todas mis cosas del apartamento al día siguiente, y rompí mi contrato de alquiler mensual. No tengo idea de dónde está Brandon o dónde terminó. Se habló en nuestra ciudad de que terminó desaparecido, pero honestamente, no podría importarme menos. El desgraciado se merece lo que le venga, al 100%. Me alegro de haber entrado en la habitación de Brandon cuando lo hice, porque, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Qué habría pasado si me hubiera enterado de lo que había hecho mientras él estaba allí? ¿Y si hubiera intentado matarme también? Creo que emitieron una orden de arresto contra él. Espero que encuentren a ese malnacido. Realmente nunca conoces a alguien, ¿verdad? Fue un amigo de toda la vida hasta ese mismo momento. Estoy hablando desde el primer grado hasta el último año de secundaria. Todavía me desconcierta pensar en todo esto incluso ahora. Es difícil creer que el Brandon que conocía fuera capaz de algo así. Estaba enfermo mentalmente. Nunca imaginé que la búsqueda de un lugar donde vivir terminaría en una pesadilla tan grande. Todo comenzó de manera bastante inocente, con una búsqueda por internet para encontrar un lugar que pudiera costear. Mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. Un nuevo trabajo en una ciudad a varias horas de distancia de mi familia. Un futuro prometedor frente a mí, pero con la necesidad urgente de encontrar un lugar donde quedarme sin gastar todo mi sueldo. Fue así como encontré la oferta de un chico de mi edad que buscaba una compañera de cuarto. La oferta parecía perfecta, casi demasiado buena para ser verdad. El alquiler era muy bajo para la zona, y el apartamento estaba cerca de mi trabajo, en un vecindario tranquilo y residencial. Nos intercambiamos algunos mensajes y luego tuvimos una videollamada. Él parecía una persona tranquila, un poco tímido, pero simpático. Me explicó que tenía autismo y que a veces eso lo hacía ser algo torpe socialmente, pero que siempre era respetuoso. Me pareció una advertencia genuina, no un motivo de preocupación. Después de todo, yo misma no soy la persona más extrovertida, así que la idea de compartir con alguien que también prefería su propio espacio me pareció ideal. Decidí mudarme tan pronto como pude. El apartamento, cuando lo vi por primera vez, estaba limpio y bien cuidado. Algo pequeño pero acogedor. Tenía 2 habitaciones, una sala de estar, una pequeña cocina y un baño compartido. Mi habitación estaba justo al final del pasillo, frente a la de él. El primer par de semanas fueron tranquilas, casi demasiado tranquilas. Nos saludábamos por las mañanas y a veces nos cruzábamos en la cocina o la sala, pero no pasaba mucho más. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto y yo en el mío. Había noches en las que se quedaba fuera hasta tarde, pero siempre con la misma rutina. Entraba, saludaba en voz baja y se encerraba en su cuarto. Sin embargo, todo cambió cuando comencé a notar pequeñas cosas que me ponían incómoda, pero que en un principio decidí ignorar. Recuerdo claramente la primera vez que algo me pareció fuera de lugar. Era una noche tranquila. Yo estaba en la cocina preparando la cena, cortando verduras, cuando de repente lo sentí detrás de mí. No lo había escuchado entrar, y eso fue lo primero que me sobresaltó. Estaba parado demasiado cerca, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Me giré con el cuchillo en la mano, un poco alarmada, pero él solo me miraba fijamente. Su mirada era intensa, extrañamente vacía, como si no estuviera mirando a una persona sino a un objeto. ¿Te puedo ayudar en algo?, le pregunté, tratando de sonreír para quitarle tensión al momento. Él no respondió. Solo se quedó allí, mirándome. Después de unos segundos incómodos, se dio la vuelta y se fue sin decir una sola palabra. Me quedé helada, con el corazón latiendo fuerte. Algo no estaba bien, pero traté de convencerme de que quizás solo era su manera de ser, que no estaba acostumbrado a la interacción social, o que no sabía cómo comportarse en situaciones cotidianas. Pero mi intuición ya había encendido las alarmas. A partir de esa noche, las cosas se volvieron progresivamente más extrañas. Comencé a darme cuenta de que lo encontraba observándome en momentos inesperados. A veces estaba sentada en el sofá viendo televisión, y al girarme lo encontraba parado en la puerta, mirándome en silencio. No me decía nada,
Solo estaba ahí observando. Era incómodo, pero intenté racionalizarlo. Pensaba que tal vez estaba lidiando con algo personal, algo que no sabía cómo comunicar. Pero pronto, la sensación de incomodidad se transformó en miedo. Una noche, cuando ya estaba acostada en mi cama, escuché algo afuera de mi puerta. Los pasos eran suaves, casi sigilosos. Al principio pensé que sería él yendo al baño, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. En silencio, apagué la lámpara de la mesita de noche y me quedé escuchando. De repente, oí el sonido del pomo de la puerta. Él estaba intentando entrar en mi habitación. Sentí como el miedo me invadía, paralizándome por completo. Me quedé en silencio, esperando que se detuviera. Intenté convencerme de que tal vez se había confundido de puerta. Pero el ruido continuó. Estaba forzando la cerradura. Salté de la cama con el corazón en la garganta y me acerqué sigilosamente a la puerta, escuchando cómo giraba el pomo con fuerza. «¿Qué estás haciendo?», le grité, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. El ruido se detuvo de inmediato. Escuché sus pasos retroceder lentamente por el pasillo. Me quedé parada junto a la puerta, temblando, esperando a escuchar si volvía a intentarlo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, vigilando la puerta, con la lámpara encendida y el teléfono en la mano, preparada para llamar a la policía si intentaba algo más. A la mañana siguiente, cuando salí de la habitación, vi las marcas en la cerradura. Había intentado forzarla. Mis manos temblaban mientras examinaba los daños, pero decidí no confrontarlo todavía. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hacía. Con el paso de los días empecé a tomar medidas más drásticas para protegerme. Llegaba a casa tarde, después de que él ya se hubiera ido a dormir, y me encerraba en mi cuarto con llave todas las noches. Evitaba estar en las áreas comunes cuando él estaba en casa. Pero la tensión seguía creciendo. A veces lo oía caminar por el pasillo a altas horas de la noche, deteniéndose frente a mi puerta, como si estuviera esperando algo. Me aterraba la idea de que en cualquier momento podría decidir entrar a la fuerza. Una noche en particular, las cosas llegaron a un punto crítico. Había pasado un día especialmente largo en el trabajo, y llegué a casa completamente exhausta. Me encerré en mi cuarto, como de costumbre, y me puse los auriculares para escuchar música y relajarme un poco. Debo haberme quedado dormida porque lo siguiente que recuerdo fue un golpe fuerte contra la puerta. Me quité los auriculares rápidamente y escuché como alguien golpeaba la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Era él. Sabía que era él. Me acerqué a la puerta y le grité que se detuviera. No respondió. Los golpes continuaron cada vez más fuertes, como si estuviera tratando de echar la puerta abajo. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué hacer. Estaba aterrorizada, paralizada por el miedo mientras escuchaba cómo su fuerza sacudía la puerta. No podía dejar que entrara. Tenía que hacer algo. Busqué desesperadamente mi teléfono y llamé a una amiga, apenas pudiendo controlar el temblor en mi voz mientras le contaba lo que estaba pasando. Ella me rogó que llamara a la policía, pero yo estaba llena de dudas. ¿Y si él decía que no entendía lo que estaba haciendo? ¿Y si no lo tomaban en serio? Pero entonces oí un crujido. La puerta comenzaba a ceder. Ya no podía esperar más. Llamé al 911. La policía llegó sorprendentemente rápido. Para cuando ellos entraron al apartamento, él ya no estaba en mi puerta. Lo encontraron sentado en el sofá completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron, él dijo que simplemente quería hablar conmigo, que no sabía que me estaba asustando. Yo estaba demasiado alterada como para escuchar sus excusas. Todo lo que podía pensar era en lo cerca que había estado de entrar en mi habitación. Los oficiales le dieron una advertencia y me recomendaron que cambiara la cerradura de inmediato. Esa misma noche empaqué mis cosas. No podía pasar otra noche allí. Cada vez que lo miraba sentía que el aire se volvía más pesado, más oscuro. Sabía que no estaba segura, que no importaba lo que dijera, la próxima vez podría ser peor. Ya no podía confiar en que estuviera bajo control. En cuanto pude, me fui a vivir con una amiga. Hasta el día de hoy, sigo viviendo con ella porque no soporto más pasar por todo eso. Entiendo que él tiene una condición, pero no puedo vivir con el miedo constante de que me haga daño. No puedo arriesgarme a pensar que podría volver a intentar algo, y que la próxima vez no tenga tanta suerte.